Seguimos después de los servicios informativos y seguimos en nuestro programa que hoy versa, Vicky. Siempre recordamos que tenemos un hilo conductor para todos los programas, alrededor del cual van interviniendo los distintos expertos que nos acompañan. Hoy estamos, atención, cambiando el mundo con la PNL original de Fran Pucelik. Muy bien. Claro. A ver, cambiar el mundo puede sonar muy grandilocuente, pero lo estamos haciendo en el momento en el que transformamos un poquito nuestras vidas, ¿no? Porque esto es sistémico. Sí, claro. Alguien dice que el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo está generando una tormenta, ¿no? Un tsunami en otro sitio, ¿no? Bueno, pues todo esto es científico, evidentemente. Pero sí que es verdad que cuando hacemos cualquier cambio, evidentemente nos afecta, y si nos afecta a nosotros, va a afectar a las personas que tenemos alrededor. Si las personas que tenemos alrededor se ven afectadas, a su vez van a afectar a otras, y esto es como una especie de efecto de continuación que evidentemente genera un cambio en el mundo. Pero desde lo que hablamos aquí a la hora de cambiar el mundo, hablamos de una revolución, hablamos de realmente poner a disposición de las personas recursos que hasta ahora no sabía que tenían, y todos estos bloqueos, estas vidas de tristeza, de miedos, de creencias negativas, etcétera, pueden cambiar de verdad cuando se aplican la PNL, y eso es lo que pretendemos, ser adalids de este cambio y que nos permitan entre todos hacer ejércitos de agentes de cambio, ¿no? Ayudar a las personas a poder cambiar su vida y sobre todo ser más conscientes de lo que quieren hacer y hacia dónde quieren llevar su vida. Estaba yo revisando las anotaciones, no solamente de este programa, sino del programa de la semana pasada. ¿Recordáis que también tuvimos a un buen número de compañeros coaches profesionales que nos contaban cómo la PNL había cambiado sus vidas, ¿no? Pues vamos a hacer un resumen pequeñito de esos pequeñitos cambios que han experimentado nuestros compañeros. Por ejemplo, Paz Ortiz, recuerdo que ella dijo que se había vuelto más coherente y se había desprendido de la losa de la amargura gracias a la PNL. También Marcos de Bruyne decía que le había encontrado a la vida más opciones y que había aprendido a ser menos reactivo. Esto es súper importante, vamos, a mí me lo parece, porque el tener el control del estado, de cómo te sientes y en función de las consecuencias que puede tener, buenas o malas, para tus objetivos, controlar ese estado, cambiarlo a uno que sea más eficiente para ti, y él lo ha conseguido a través de la PNL. Pasar de ser un animal a un ser humano de verdad, ¿no? Es utilizar tu humanidad a tope. Exacto. Recuerdo que Natalie Rodríguez decía que se sentía más segura consigo misma, y esto me parece tan potente, gracias a la PNL de Pucelik, que es increíble. Wilson Oyarbe decía que había conseguido anclar a los demás, a sí mismo también, pero anclar a los demás en un estado positivo, y que personas que han atravesado circunstancias vitales muy delicadas, como las mujeres víctimas de violencia doméstica o violencia de género, pudieran cambiar ese estado de forma casi automática, ¿no? Lo tuviesen integrado. Es muy potente esto. Ángel, ¿cuál era el apellido de Ángel? Rivero. Ángel Rivero, efectivamente. Ángel, desde un punto de vista quizá mucho más pragmático, puesto que su sector es el de las ventas, decía que había conseguido identificar, gracias a la PNL, las necesidades del otro, para no venderle su producto, sino venderle el producto que el otro necesitaba. Igualmente potente. Juan Núñez decía que había aprendido a cambiar su lenguaje interno para ser un experto en oratoria. Esto es sensacional, porque gracias a eso tú puedes enseñarle a otros a serlo. Y la oratoria es fundamental hoy en día. Es una de las habilidades básicas. Oye, pero es que es un descubrimiento esto del autosermón. Sí. Es que está fenomenal interiorizar nuestros pequeñitos sermones para no darnos la lata con cosas que no tienen ningún valor. Claro, modificar el lenguaje interno de una forma que nos ayude a quitar, exactamente, más útil, a quitar lo que no nos resulta útil. Matilde Pastor decía que a partir de conocer la PNL de Fran Pucelik, vive desde la PNL. Ahí es nada. Sí. Claro, con todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva eso, ¿no? Por ejemplo, ella decía que ahora tenía un para qué hacer todas las cosas, y que había desarrollado todavía más la capacidad de observación que ella ya traía de serie, pero que gracias a la PNL sabía que tenía que poner el foco, que quería poner el foco y observar a los demás para tener unas mejores relaciones a nivel profesional y personal. Lucrecia Díaz decía, ahora me doy cuenta de por qué hago lo que hago y ahora hago lo que quiero. Sensacional también. Natacha Guzmán descubría su misión, que era nada más y nada menos que... Ser feliz, exactamente. Pedazo de misión. Ay, a ver el apellido. Sofía Roilidou.
Me dice que lo he dicho bien porque todavía se encuentra con nosotros. Ella también rescataba el lenguaje metafórico que tanto utiliza Fran y tanto nos enseña a usar, y decía que gracias a la PNL de Pucelik sabía que estaba bebiendo de la fuente un agua cristalina y pura. ¡Qué bonito concepto! Y vamos a seguir profundizando en otros cambios que han experimentado nuestros compañeros coaches profesionales. Tenemos con nosotros a Antonio Castaño. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Antonio, he de decir a nuestra audiencia, quizá eres la persona más joven que ejerce como coach profesional que ha pasado por estos micrófonos. ¿Cuántos años tienes, Antonio? Tengo 22 años. Te conozco como compañero. Y me parece increíblemente bueno, quiero decir, que una persona de tan solo 22 años, y conozco unos cuantos de tu edad, tenga las inquietudes que tú tienes, tenga la madurez que tú tienes y tenga esa intención de mejorar el mundo como tú la tienes. Me parece alucinante, y ojalá hubieran más personas que tienen esa filosofía. ¿Qué es lo que te movió a ti a conocer más del mundo del coaching? Pues en primer lugar yo siempre he estado interesado en aprender sobre desarrollo personal. Programación neurolingüística es algo que descubrí hace bastante poco, relativamente 1 año y pico, y fue mediante libros, de una manera autodidacta totalmente, y me animé, di el paso y llegué a Darte por casualidades de la vida. Fue un poco... ¿Por causalidades de la vida? Por causalidades. Y fui un poco rebotando y acabé en Darte, y fue un descubrimiento total porque conocí a mucha gente con los que compartía un montón de... Sí, bueno, hablaba antes Sofía sobre gente con la que estás en la misma frecuencia, comentaba. Sintonía, sí. Sí, con la que estás en la misma sintonía, en la misma frecuencia, y eso fue lo que noté, y empecé a compartir un montón de cosas que quizá no me atrevía a compartir, pues puede ser con mis amigos, con gente que no tenía esas inquietudes, y yo sí que las tenía, y cuando llegué a la escuela y vi toda la gente que compartía esas inquietudes, fue como, me sentía genial. Y bueno, yo creo que un poco el One Band Club va de eso, de juntar a toda esta gente que tenemos estas inquietudes y reunirnos, ¿no? Y compartir esas inquietudes. Cuando conociste a Fran Pucelik, ¿qué pensaste de él? Wow, pues le conocí porque fui a una intro en la escuela, una intro, y Quique nos lo puso por Skype. Y nos dio una charla de 1 hora, estuvimos con él hablando, y nos contó un poco, pues básicamente quién era. Y cuando nos contó, pues muy por encima, de una manera súper resumida, quién era, me pareció brutal. Yo ya le conocía, sabía quién era, pero conocer, cuando él hablaba sobre su vida, sobre, pues mira, yo estuve en la guerra, tuve problemas con la droga, escuchar su vida de una persona que es puro cambio, fue lo que pensé. Esta persona es puro cambio, es decir, se ha reinventado a sí mismo, y él es la PNL. Me parece curiosísimo que una persona de tu edad diga, se ha reinventado a sí misma, una persona que es puro cambio. El término 22 años y el término reinventarse es que me choca. Todavía es pronto. Todavía es pronto, ¿no? Para que él se fije en estas cosas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención? ¿Y por qué te acercaste al mundo de la PNL? Ya sé cómo lo has hecho y cómo fue el contexto, ¿no? El caldito de cultivo en el cual se te despertó el interés por la PNL, pero ¿qué pretendes conseguir utilizando la PNL de Fran Pucelik? Pues lo que pretendo realmente es generar cambio. En un principio lo pretendo generar a una escala pequeña, a la escala de lo que medianamente pueda. ¿Es decir? Y pues la gente de mi entorno, quizá, mi familia, mis amigos, mis compañeros. Y yo es lo que pretendo hacer, generar cambio. Para mí eso es lo más importante. Yo creo que Frank está generando cambio. Por ejemplo, aquí viene a España, está con nosotros 10 días y genera cambio en los que estamos en Darte, 50 personas. Y nos convertimos en agentes de cambio, como antes comentaba Quique, y esas 50 personas, a su vez, pueden generar cambio cada uno, no como Frank, quizá no tenemos esa repercusión, pero a lo mejor si esas 50 personas generan cambio en otras 10, ya es una misión que merece la pena. Y yo pretendo generar cambio en muchas personas, en 500 personas. ¿No? Tiempo tienes, hijo. En lo que pueda. Tiempo tienes, no te preocupes. Tiempo tienes. Para ti, ¿cuál sería una misión a destacar en tu vida? ¿Tienes identificado qué quieres hacer con tu vida y cómo quieres trascender? O si quieres trascender, perdona, que a lo mejor lo estoy dando por hecho. Pues
cuando te refieres a trascender como a dejar nombre, después de mi muerte, como que se acuerdan. Estas son de las mí, preguntas es que de no Rosa sé, que te lo de pillan fuera de trascender. juego y dices, pero es justo un momento. Resúmeme tu misión de vida en un minuto. Que me voy a trascender aquí y ahora. Metamodelo, totalmente, metamodelazo. Espera que me voy a explicar, querido. Quiero decir, cuando yo hablo de trascender, a mí sí me gustaría trascender, ¿no? Y de hecho lo pretendo con algunas de las iniciativas que realizo. Para mí trascender es mejorar la vida de algunas personas. No importa que se recuerde quién lo hizo, ni qué hizo tan siquiera, sino que provoque ese cambio, y por eso me ha resonado mucho cuando tú has hablado de cambio. Uh-huh. Yo lo he relacionado automáticamente, siguiendo mi propio mapa, con trascender, ¿no? Uh-huh. Entonces, te pregunto, tú quieres generar cambio en algunas personas, ¿no? Bueno, en muchas personas has dicho. Uh-huh. ¿Qué cambio es el que quieres generar en ellas? ¿Y cómo quieres hacerlo? Sí, pues, entonces, claro, por supuesto, quiero trascender Claro, hablaba justo sobre eso y sí, me gustaría trascender como que por así decirlo, que mis hijos, mis amigos lleven una pequeña parte de mí, que en cierto modo es una pequeña parte de Quique, de Rosa, de Vicky, de Frank, ¿no? Y que esa pequeña parte les sirva pues como un instrumento para mejorar su vida. Ahí está, vale. Sí, entonces, eso es lo que... Sí, entonces, claro, me gustaría mucho trascender en esas personas y que a su vez esas personas fueran trascendiendo. Mejorar la vida. Mejorar la vida. ¿Y con qué herramienta de PNL consideras que se puede mejorar la vida de las personas? ¿Cuál destacarías? Pues me parece que las 9 creencias son súper potentes. ¿Y de entre las 9 cuál? Entre las 9 creencias, mapa territorio, yo creo. El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio, sí, porque yo creo que la PNL lo que ha hecho ha sido destilar una serie de creencias, de como un conocimiento que siempre ha estado ahí, en cierto modo, y es algo que cuando tú lo oyes te resuena, pero dices, bueno, esto no es una invención de nadie, pero sí que ha logrado como destilar todo ese conocimiento y tienes un montón de obras sobre eso, pues los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Exactamente. Tienes los de Dale Carnegie, que son súper interesantes, pero en la PNL original está todo súper condensado y cada creencia es poderosísima. Yo creo que si todos fuéramos con esas 9 creencias como estandarte y como bandera, el mundo sería mucho mejor, sin duda. ¿Intentas aplicar o lo consigues aplicar las 9 creencias de sabiduría en lo que haces en el día a día? Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que sí. Yo creo que aún hay mucho trabajo por hacer porque llevo relativamente poco tiempo aplicándolas. Pero sí, me gusta pensar que sí y cada vez más. Lo que pasa es que quizá es muy fácil aprender estas creencias y estos fundamentos y es más difícil profundizar en ellos. Yo creo que aprenderlos te puede llevar poco tiempo, pero profundizar es un trabajo de mucho tiempo. De una vida. práctica y práctica, ¿no? Sí. Uh-huh. Hay una cosa que dice Frank muchas veces que viene un poco a colación a lo que está diciendo Antonio. Y es que tú puedes aprender las aplicaciones de la PNL sin más y aplicarlas y obtener buenos resultados, o puedes aprender los fundamentos de la PNL y crear las aplicaciones que quieras infinitas, porque tú ya sabes, es lo que él está diciendo, tú ya sabes la esencia, ya sabes para qué y sabes las tripas de la profundidad de la PNL y eso bastaría para que tú mismo pudieras generar las aplicaciones que fuese. Uh-huh. Antonio, si tuvieras que definir a Frank con una palabra o un par de ellas, ¿cuál sería? Yo voy a tirar por la línea por la que he empezado y diría que es una persona de cambio, completamente. Y yo creo que nos aporta mucha esperanza a la gente que tenemos el placer de conocerle, porque tú le ves y dices, es que no me puedo creer que, bueno, y él lo demuestra con su trabajo siempre, que no me puedo creer que no haya una persona que no pueda cambiar para bien. Es decir, una persona que no importa cuál sea su situación. Es decir, él trabaja con veteranos de guerra, con gente que está en la calle sin nada, gente alcohólica, gente drogadicta, y logra un cambio en ellos, y logra que remonten y le dé un sentido a su vida. Entonces yo diría que es una persona de cambio, totalmente. Es que fíjate lo que comenta Antonio, me parece brutal y lo damos por hecho, pero es que, vamos a ver, yo recordaba no con 22 años, sino con... que recordar que era 32 años, ¿vale? Uh-huh. Pensaba que yo no podía cambiar.
pensaba que yo tenía una serie de cosas buenas, habilidades, pero había otras cosas que se me daban mal y no había forma de eliminarlas. Yo tenía miedo a hablar en público, tenía también... Ya no, lo has superado, somos testigos. No hay problema. Lo has superado, sin duda. No me quitéis el micrófono. No, y luego también pues un montón de cosas, me daban miedo un montón de cosas y pensaba que en algunas cosas no tenía suficiente valor o no era suficiente, no me lo merecía suficientemente. Es decir, una serie de cosas que yo decía, es que soy así y ya está. Y nadie me había dicho que podía cambiar eso. Y de hecho la gente de alrededor te dice, no, es que este es tu hándicap o esta es tu debilidad. Pues resulta que el cambiar esto, imagínate, decirle lo contrario a chavales de 14 años, o chavales de 20 años, o gente de 40, 50, 60, y además no solamente decirlo, sino hacerlo. Es decir, los cambios no se cuentan, se hacen, ¿no? Y desde ahí, desde la propia experiencia... Pues eso, yo lo primero que hice con la PNL es hacerme anclajes para poder hablar en público, y después de haberme hecho 10 veces anclajes para hablar en público, al final pude hablar en público. Pero esto es como todo, o sea, la gente si se empeña en decir, no, es que esto es imposible, o sea, las creencias son muy puñeteras, de verdad. Y entonces que la PNL nos haya abierto esa opción, es decir, el mapa no es el territorio, es decir, cualquier cosa que estés pensando es un mapa, no es el territorio. Tú eres mucho más grande que todo eso. Y mañana puedes tener otro mapa. Eso es, y puedes cambiar el mapa y puedes construirte de una forma consciente en lugar de ser un, como dice Frank, walking accidents, es decir, accidentes andantes, que es lo que normalmente la gente piensa que es. Es que, bueno, no tengo la culpa de ser así, pero soy así. Y desde ahí, evidentemente, nos vamos al infierno directamente todos, ¿no? Y el cielo es sentir a Dios dentro de ti, a ese Dios creador, ¿no? Independientemente de la religión que tengas, ¿no? Esa sensación de que realmente puedes hacer lo que quieras. Y es maravilloso sobre todo que se descubra con la edad que tiene Antonio, con solo 22 años. Bueno, ya lo descubrió antes, pero con 2 ha entrado en contacto con la PNL de Frank Puselic. le quitamos un 2. Antonio Castaño, muchísimas gracias y que seamos testigos de tu trayectoria de cambio. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Antonio. Sirve la PNL para cualquier edad y sirve para cualquier profesión. Así es. Porque nosotros tenemos coaches profesionales, que hemos escuchado el testimonio de todos ellos. Tenemos también personas profesionales de otros sectores que al mismo tiempo se han formado como coaches y ejercen, han juntado las 2 profesiones y ejercen ambas al mismo tiempo. Es el caso de nuestra siguiente invitada, que también me da muchísimo placer recibirla en nuestros micrófonos, porque además de la relación profesional nos une una personal, ¿no? De compañeras y amigas. Loli, tu profesión, ¿a qué te dedicas? Yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, trabajo en prevención de accidentes y pues el calendario mío escolar empieza en septiembre y acabo en junio. Trabajo con alumnos de primaria, primero, tercero, quinto de primaria, primero, tercero de la ESO y bachillerato primero. Así que disfruto de mi profesión, soy de aquellos que puedo decir que innovo cada semana dentro de la prevención, gracias a mis 2 padres. ¿Quieres saber quiénes son? Quiero saber quiénes son tus 2 padres. Bueno, pues uno de mis padres, que está poniendo una carita y que le tengo a mi izquierda, es Enrique, para mí Quique. Pues apareció un día en mi vida y es uno de mis padres que ha ayudado a través del coaching, de la PNL, junto con mi papi el Fran, si lo supiera que llamo papi. Papito. Papi chulo. Que metafóricamente hablando, entre uno y el otro, en estos aproximadamente 3 años que les llevo conociendo, son aquellas personas que en una estantería de un armario los objetos están descolocados y ellos han ayudado a través de la PNL a colocar esos elementos, esos objetos en los estantes adecuadamente. Dicho de otra manera, para que la audiencia lo pueda entender, me ha ayudado a recolocar mi cerebro, esos patrones que estaban descolocados, y ha hecho que cambiara mi vida para de 0 a 10, un 10. Yo persigo la excelencia, como dice Fran. Loli, ¿cómo ha cambiado? Quiero decir, ¿en qué ha cambiado tu vida realmente? Es que lo sabes. Pero me gusta tanto la historia que me encantaría que la compartieses. Es un programa de cotilleo, lo del coaching es una excusa. Para saber más de la vida de las personas. Pues mira, ha cambiado
desde el punto de vista profesional, a innovar cada semana. Una parte de ejercicio con ellos, por ejemplo, trabajo mucho el sermón. El sermón al inicio de la clase, y al final tengo que hacer otros 3 minutos para acabar. Cambio el sermón. Y el kicker, esa frase que se van a ir a su casa, no los vuelvo a ver hasta la semana siguiente. A todos los alumnos que pasan por mí en una semana, los veo durante 4 semanas. Trabajo también las equivalencias complejas con ellos, así cuando ellos hablan, ya voy detectando a través de su lenguaje cómo ellos piensan. ¿Cómo piensan? También lo estoy aplicando en mi casa. Bueno, maravilloso. También, por cierto, con mi marido. Funciona maravillosamente. Pues esto sí que nos interesa. Cuenta. Sí. Funciona perfectamente porque tú convives, llevo con mi marido 27 años y ha tenido que pasar, empezar a estudiar, a formarme con Fran, en la PNL para entender cómo funciona la mente, cómo funcionan las equivalencias complejas. Porque lo que yo creo cuando él habla una necesidad que él tiene, yo creía que era otra. Ahí ya enlazo con el mapa no es el territorio. Claro. Que para mí es un paralelismo. Entonces, ya sabiendo lo que es para él una determinada palabra, una determinada frase, él cómo lo vive, yo ya lo entiendo. Lo entiendo de esa manera, ya no me enfado y tengo que decir, oye Paco, cuando me escuches que ya no discutimos apenas, gracias a la PNL. Fíjate, eso por un lado. Esto. Estoy juntando la parte profesional que trabajo con mis alumnos con la parte familiar. Lo que me está ayudando, hoy por ejemplo lo he probado esta mañana trabajando, la comunicación exitosa. Maravillosa, a través de la calibración, uno de los fundamentos, y el rapport. Es alucinante permitirme esta palabra, claro, porque cuando he ido a solicitar un pantalón de uniforme, al comunicarme con este compañero que tenía que servirlo, en este caso dármelo, le he calibrado. Según él hablaba, he entrado en rapport con él, y a partir de ahí la comunicación ha sido exitosa, puedo asegurarlo. Me han dicho, ¿cómo lo has hecho? Digo, aprende PNL con Fran. Y si quiere aprender, pues bueno, ya le enseñaré. Es decir, es que la PNL se aplica en todas las facetas de la vida. Ya he dicho, en mi vida de pareja, con mis hijas ando ahí porque tienen una edad adolescente, pero también en la parte profesional. Y luego también tengo que nombrar que hago una labor voluntaria en una fundación que se llama Guillermo y Alicia. Sí, te quería preguntar porque es una labor muy importante. Son gente mayor, donde hay voluntarios, en este caso como yo, que vamos a realizar cada uno la manera que puede, a realizar charlas. Entonces, una de ellas trabajé hora y media, bueno, trabajé, no disfruté, voy a cambiar ese término, hora y media, dándoles una charla de motivación de vida, apliqué la PNL a raudales. Y entonces, claro, cuando me avisaron para la fiesta, una fiesta que organizaron, se acercaron 3 o 4, me dieron un abrazo y me dicen, ¿cómo ha cambiado la vida? Con una hora y media. media. Con los 6 pasos a la libertad. Porque ellos tenían un disparador, especialmente una mujer viuda, que dice que es que había, en su casa a veces no podía estar, esa parte del disparador cuando decía, es que me acuerdo de mi marido y es que no puedo, viuda. Le apliqué cómo podía ella a través de los 6 pasos salir de esa situación, y poco a poco ella lo va practicando, como dice Fran, practica, la PNL es práctica. Y esta señora me dio un pedazo de abrazo y me dijo, Loli, ¿cuándo vuelves a venir otra vez? Necesitamos que estés aquí. Pues esto realmente produce cambios en las vidas, primero en mí, y yo estoy haciendo que los demás, en la medida que yo puedo, se cruzan en mi vida, cambiar, que su vida sea a mejor. Fíjate, una persona viuda que está sola en casa, que se ve asaltada por el sentimiento de echar de menos a su marido hasta el punto de que la puede llegar a incapacitar, ¿no?, para hacer otras cosas, para salir de esa situación. En tan solo una hora y media, pero además en una charla conjunta, tú has conseguido transformar su vida. Sí, me dio un abrazo. Qué maravilla. Es que es una maravilla, es increíble. Sí. Claro, es un aprendizaje que ya tiene interiorizado, que se lo has transmitido y que ella también puede transmitir a más gente.
Así es que ella además ejerce también de voluntaria con la gente que es dependiente en su hogar. Ella va, los lleva, los anima, charla con ellos. Ya pues esta mujer tiene 74 años, lo que pasa que todavía tiene autonomía, tiene movilidad. Y va a ayudar a los demás, pero claro, la PNL lo que tiene es que es como un sistema, yo lo aplico con alguien, ese alguien le gusta, lo practica y así va recorriendo, es como la tela de una araña. Pero he dicho una cosa buenísima, la PNL se podría decir también que es un sistema de autonomía personal, así es. que es algo tan importante. Claro, es verdad, porque esta mujer ahora ya sabe cambiar ella misma por sí misma, solita, su estado. No depende de nadie. Loli se lo ha enseñado. Claro, puedes tener movilidad física, pero emocionalmente ser muy dependiente. Es que la gente piensa que los estados emocionales sobrevienen, y además que yo no puedo hacer nada ante ellos, ¿no? Craso error. Es verdad que los sentimos, y como son sentimientos y los sentimos físicamente hablando, pensamos que es así, y que además, ¿qué hago para cambiarlo? Pues me tomo un tranquilizante o me pongo ciego a comer helado o cualquier cosa para cambiar ese estado, ¿no? Porque eso también cambia el estado, evidentemente. Sí. Lo que no sabemos es que ya tenemos la solución, ya tenemos los recursos necesarios dentro de nosotros mismos a través de una mera respiración y traer un recuerdo del pasado para que el presente se impregne de esa situación. Los 6 pasos a la libertad que estamos hablando, ¿no? Pero más allá de eso hay cientos de posibilidades que podemos trabajar y que podemos revisar para poder generar este cambio de estado, y que por favor nadie en el mundo se deje llevar por la desesperanza ante un estado emocional que no pueden cambiar, porque se puede cambiar, se puede y además se debe. Esto se debería enseñar en los colegios, pero bueno, poco a poco y paso a paso, la revolución está en marcha, así que mundo empieza a temblar. Claro que sí. Me gusta mucho el trabajo que realiza Loli, pero además me encanta haber visto esa transformación en ella y ver cómo a raíz de esa transformación no solo lo está aplicando en lo profesional, sino que se le ha removido algo dentro para compartir de forma altruista sus conocimientos con el mundo. Ella lo aplica en su trabajo, pero sintió la necesidad de llegar a muchos más colectivos de una forma desinteresada. ¿O ganas algo con esto? ¿Qué te llevas? Lo que me llevo es que la persona pueda vivir mejor. Yo he aprendido a tener calidad de vida, vivo mejor, y esto quiero compartirlo con la humanidad, pero que se vaya preparando otros colectivos que tengo en marcha. Preparados el colegio de abogados, preparados que ahí está algo en marcha. Si algún abogado quiere ponerse en contacto con nosotros, puede utilizar el teléfono de WhatsApp 659 37 58 41. Loli, estamos pidiendo a los compañeros que en una palabra, en un par de ellas, definan qué es Frank Pucelik para ellos. ¿Has dicho papá? Para ¿también? mí es ese papá que no he tenido, quizás, y es el que, de alguna manera, esos patrones de pensamiento o de actuar, es una persona que le modelo. Como cuando él empieza las clases, le observo y estoy haciendo yo, a ver, los alumnos que me van a tener y que me conocen, ya lo saben porque llevo un tiempo modelando cómo empieza. Y para mí es el todo, la persona que honesta, responsable, que ayuda, colabora y cambia vidas. Pues eso es para mí. Cambiador de vidas. Loli, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Es un placer escucharte. Destilas un entusiasmo que muchas personas necesitan recibir en este momento. Así que para adelante aplicando la PNL Frank Pucelik, que no solamente te ha resultado útil a ti, a todos nosotros también, pero que tú transmites de una forma súper fidedigna. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos vosotros, que tengáis feliz tarde. Eso, y feliz verano. Feliz tarde a todas las personas, a toda la audiencia. Así, contagiando cosas optimistas. Muchísimas gracias, Loli. Seguimos con invitadas que nos transmiten cuál es su experiencia gracias al descubrimiento, a la interiorización y a la utilización de la PNL, original en este caso, que hemos aprendido de la mano de uno de sus co-creadores, de la fuente de Frank Pucelik, Beatriz Hinojal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido la semana? Ay, una semana muy atareada. Muy atareada, pero bien. Pero muy bien. Estupendamente. ¿Qué supuso para ti conocer a Frank Pucelik?
¿Qué supuso para mí? Para mí fue un cambio. Yo le conozco pues hace unos 3 años y bueno, al principio fue un cambio de mentalidad, de ser una persona muy reactiva como un buen Aries, o sea, ¿te lo imaginas? Sí. Pues a parar la máquina un poco y saber y conocer en el lugar que quería estar. No quería reaccionar, sino que quería sentirme bien o mal, pero ser consciente de cómo me sentía. Entonces, eso, al principio de conocer a Fran, fue lo primero que más me impactó. Y ya finalmente lo que más me ha llegado es que soy yo. O sea, me he quitado el juicio completamente. Vivo y hago lo que realmente quiero. Estoy donde quiero y, bueno, pues vivir. O sea, yo con Fran he encontrado mi forma de vida y ha cambiado mi vida completamente. ¿Tienes identificada cuál es tu misión en esta vida? Otros compañeros la han compartido con nosotros. ¿Tú tienes la tuya? Sí, yo creo que mi misión es hacer partícipe a la gente de cómo yo he podido cambiar, y si yo he podido hacerlo, creo que todo el mundo puede hacerlo. Y todo el mundo, ahí estamos con el metamodelo. Pero creo que yo era una persona un poco como decía Quique, ¿no? Yo que ya qué voy a hacer, ya que voy a cambiar, si ya tengo mi vida planificada, si ya todo está así, ¿cómo voy a cambiar esto? Es imposible que cambie. Y con Fran me di cuenta de que no, de que el cambio está a la vuelta de la esquina, donde tú quieras encontrarlo. O sea, lo importante es que tú quieres encontrarlo. ¿En qué momento te diste cuenta de que podías llegar a cambiar? Me explico. ¿Hubo un momento ajá en el que vieses algo en Fran que dijeses, esto me está diciendo que yo también puedo conseguirlo? Pues escuchando a Fran, escuchando la historia de Fran. La historia personal. Sí. Para mí, Fran, yo le definiría como la palabra vida. Creo que es una persona que... Pues estuvo a punto de morir varias veces. Pero que todo lo que toca lo transforma en vida. Vamos a ver, una persona que ha estado en una guerra, que ha estado a punto de morir muchas veces y que se acerca a él y que él con sus enseñanzas y con lo que él transmite sea capaz de seguir adelante y de hacer su vida y rehacerse y formarse, o una persona drogadicta, ¿no? que está en el fondo y de repente con algo que le dice es capaz de volver a la vida, para mí es vida, totalmente él. O sea, lo que me transmite es una persona vida. Y una herramienta, la herramienta por excelencia para ti que te haya aportado la PNL original. A ver. Lo que tú más utilices. Lo que más utilizo es un poco lo que decía Antonio, ¿no? El pensar que el mapa no es el territorio. Yo antes, como te decía, lo que yo decía iba a misa. Ay. Su mapa es el territorio. Mi mapa era el territorio de todos. El mío, el de mi familia, el de todo el que estaba alrededor y demás. Entonces, para mí, ser capaz de ver que no todo el mundo piensa como yo, porque cada persona tiene su propia mochila y sus propias creencias y sus propias vivencias, pensar eso me ha supuesto un cambio de vida enorme, porque yo ahora miro y tú me cuentas una cosa y te entiendo, o sea, y no intento convencerte de que lo mío es lo mejor. Intento, o sea, te oigo, te escucho, si puedo ayudarte te ayudo, pero es tu mapa, es tu visión de la vida, no es la mía. Pero fíjate que ya sois varios los compañeros que habéis mencionado esto, ¿no? Lo del no juicio, lo del te entiendo, lo del no me enfado por lo que está pasando. Para quien nunca haya entrado en contacto con el desarrollo personal, el coaching o la PNL, esto le puede resultar un poco de, a ver, pero ¿cómo han cambiado de A a B o de blanco a negro? ¿Cómo se puede conseguir eso? Dejar de molestarte por lo que otros te están haciendo, aunque te pueden hacer daño. Simplemente entendiendo eso, Rosa, entendiendo que no todo el mundo ha pasado por lo mismo que yo he pasado, ni yo he pasado por lo que tú has pasado. Entonces, cada uno con sus vivencias y con sus creencias y con lo que ha pasado anteriormente, ha formado su futuro o está formando su vida. Entonces no tiene por qué ser, evidentemente no habrá dos vidas iguales, porque no todo el mundo hemos pasado por lo mismo, incluso ni los hermanos. O sea, que dices, bueno, es que mi hermano ha vivido como yo, ya, pero él ha tenido otras vivencias distintas a las tuyas. Entonces, eso hace que no todo lo veamos igual. Un 6, tú puedes verlo como un 6 y yo puedo verlo como un 9, ¿no? Depende la imagen esta que hay, depende de donde sí, estemos. Sí. Pues un poco eso. Y mi lema es, al final, ¿qué prefiero? ¿Ser feliz o tener razón? Para mí eso me ha llevado, vamos, a todos los sitios, porque es que no se trata de tener razón.
Se trata de ser feliz, y ser feliz es respetar al resto, respetar al que tienes enfrente, aunque no opine lo mismo que tú, que no tiene ni por qué ser ni mejor ni peor. ¿Y ya no te duele un poquitito así? ¿No te da puñaladita cuando no No. lleva razón? No, Y antes era lo que yo pienso, va a misa. pero lo que yo pienso iba a misa, ¿eh? No, de verdad, o sea, para mí eso ha supuesto un cambio Pero es que si en te das todos los cuenta, sentidos. si os dais cuenta, lo que está diciendo Beatriz tiene mucho sentido en cuanto a que nosotros cuando somos adolescentes estamos conformando nuestra realidad, todavía tenemos muchas dudas, tenemos muchos miedos e inseguridades, y todo eso está conformado por una necesidad. Si yo llevo razón, significa que los demás me van a aceptar. ¿Vale? Si de alguna forma lo que yo digo está bien, porque además todo eso se arrastra además a nivel milenario, ¿no? Cuando estábamos en cuevas, si yo me enfrentaba al jefe, que era el que llevaba razón, iba a tener problemas. Entonces lo que buscamos es que todos llevemos, que todo el mundo encaje con mi mapa, ¿vale? En la medida que todo el mundo encaje con mi mapa, todo está bien. En el momento en que otros tienen mapa distinto, hay conflicto. Si hay conflicto, puedo morir, ¿no? Con lo cual los adolescentes buscan eso, buscan llevar razón, por una cuestión de supervivencia para ellos. Cuando ya eres adulto, entiendes que eso no es así, que vas a sobrevivir y que hay puntos de vista distintos, ¿vale? Si yo sigo intentando imponer a los demás mi razón o mi mapa, sigo siendo adolescente. Y fijaos lo que nos hacen los políticos, lo que nos hacen los líderes de empresas, lo que nos hacen en la televisión continuamente, lo estamos viendo en los debates que hay. No, pues yo llevo razón, tú no. Están perpetuando esa adolescencia donde en realidad lo que hay es una falta enorme de seguridad en uno mismo y de entender que todo el mundo tenemos distintas razones, porque en realidad la realidad no existe, sino que hay muchas realidades. Y lo bueno es yo prestarte mi realidad, tú prestarte la mía, o sea, la tuya, y así generar nuevas realidades entre unos y otros. Y eso es lo que nos da la PNL, ese entendimiento desde dónde y por qué de esta frase: el mapa no es el territorio. Que es precisamente la que más destacaba, ¿no? La herramienta que, bueno, la creencia que más destacaba Beatriz. Beatriz, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muy agradable. ¿Sí? Como siempre. ¿Volverás? Volveré. Hasta mesa camilla que yo ya. Parece Terminator. Volveré. Volveré. Porque ella lleva razón. Volveré. Volveré si me invitas. Sin juicio y con respeto a lo que nada. tú piensas. Por supuesto que sí, más que bienvenida. Esta es tu casa porque perteneces a One Band, One Sound, One Band Club. Por supuesto. Muchísimas gracias, a Beatriz. vosotros. Seguimos con testimonios de coaches profesionales que han tenido la gran oportunidad de beber de la fuente, que han tenido la gran oportunidad de quedarse con ese agua cristalina y pura y genuina que es la PNL de Frank Pucelik. Tenemos cambiándose de silla en este momento así muy discretamente, pero que sepas que la tele te está viendo, amiga. A Katia de Vicente. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Primera vez en estos micrófonos. Sí, primera vez, una nueva experiencia. Encantada. Y para hablar de algo en lo que eres francamente buena, o por lo menos eso se percibe desde aquí, en PNL. Gracias. Sí. De hecho, no es que lo esté diciendo, o sea, lo estoy diciendo yo, pero lo digo recordando una frase que hace muy poquitos días escuché a Quique Jurado, que dijo: Katia es de nuestras mejores trainers. Bueno, Quique, muchas gracias. Así lo dijo. Muchas gracias. No, es por cargarte de responsabilidad Sí, sí. ahora, ¿no? De cara a la entrevista. expresar Digo, un poquito, un poquito ¿no? de Para ver, presión. claro, para ver cómo reacciono y cómo llevo la situación, ¿no? Katia, Muy bien. ¿qué supone para ti el haber descubierto la PNL original? Pues para mí ha sido un gran cambio, porque la verdad es que desconocía todo el mundo de la PNL. O sea, entré en realidad en esto pues por interés por el coaching. Porque entendía que podía ser muy útil tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel empresarial. O sea, yo trabajo en empresa y digo, bueno, pues en algún momento esto te puede agrandar un poco las opciones. Y me gustó mucho. Y dentro del estudio del coaching que estudié en Darte, pues una de las asignaturas era el tema de la PNL, ¿no? Y la verdad es que me fascinó, me pareció súper interesante. Pero luego ya, cuando hice el máster y ya descubrí a Frank, porque si bien durante el curso sí que descubrí una PNL con muchos ejercicios, muchas dinámicas, o sea, muy interesante, pero realmente los fundamentos y el origen de la PNL la descubrí con Frank.
Y me pareció, o sea, lo que más me llamó la atención era el hecho de que el origen de la PNL era un poco el intentar modelar la excelencia, o sea, intentar identificar patrones de excelencia en ciertas personas, y me pareció una cosa preciosa. O sea, dije, ¿cómo puedes analizar o intentar entender a una persona, intentar identificar en qué es excelente y poder replicar o hacer un patrón de esa excelencia? Y me pareció súper interesante. Entonces, a raíz de ahí dices, bueno, ¿qué nos va a contar? Y ya cuando descubres pues un poco todo el tema del modelado y todo lo que, pues todas las personas a las que empezaron a modelar para intentar sacar esos patrones de excelencia, me parece fascinante. ¿Y cómo lo has utilizado? ¿Has utilizado, por ejemplo, esto que acabas de mencionar? ¿Has modelado a alguien? Hombre, observo mucho. Ahora observo mucho más que antes. Siempre me ha gustado observar, pero es verdad que observo. Intento identificar en qué sobresale alguien, o sea, las personas. Y es verdad que intento ver qué es lo que hace en particular que te pueda servir, o que digas, bueno, pues esto es diferente, esto lo hace diferente a lo que a lo mejor, o sea, comparado a esta otra persona, o sea, realmente tiene este puntito, ¿no? Intento observar. De ahí a haber modelado, realmente todavía no he empezado a modelar a nadie, ¿no? Pero sí observar y sí identificar formas de actuación en las personas que dices, uy, pues fíjate, él utiliza esta postura, no está hablando constantemente, espera un momento antes de hablar, o aquí capacita mucho antes de dar una respuesta, no sé, o sea, sí que vas identificando unas formas de actuación que puedes decir, uy, pues mira, es curioso, ¿no? Y no sé si intentas un poco copiarlo, o sea, no realmente lo copias, pero sí te quedas con esa sensación, ¿no? Y bueno, pues ya vas viendo, pero sí que identificas, observando, en que cómo se comportan algunas personas en ciertas áreas. Personas de éxito, claro, en las áreas en las que tienen éxito. Sí, bueno, de éxito o no de éxito, o sea, personas a tu alrededor. Puede ocurrir pues que con un familiar pues veas que en ciertas situaciones pues saben controlar muy bien su estado. Entonces, eso es una persona de éxito. Sí, pero te quiero decir, o sea, cuando hablas de persona de éxito no me refiero a un famoso, a un que a veces puedes decir, bueno, voy a buscar a algún famoso. No. Simplemente gente a tu alrededor, o sea, todo el mundo a tu alrededor. O sea, además es que si te fijas, todo el mundo destaca por algo. O sea, siempre hay uno que destaca porque es más paciente, otro porque es mucho más gracioso, otro porque, no sé, todo el mundo tiene algo, y entonces eso es lo que me gusta observar en las personas. Fran Puceli, que es una persona que se ha convertido en un referente en la PNL en nuestro país, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, pues yo creo que por toda la labor, o sea, todo lo que ha hecho, o sea, en realidad todo lo que, o sea, toda la PNL que conocemos actualmente, pues él fue un creador, o sea, él estuvo ahí en sus orígenes y realmente lo ha vivido, o sea, ha estado en el trabajo de campo, entonces te puede explicar perfectamente, o sea, todo lo que hizo y te lo cuenta de una forma que realmente a lo mejor inicialmente, si estás esperando a que te den unas pautas de esto se hace así, pues no lo entiendes, pero cuando te lo explica y te cuenta realmente todos los trabajos que hizo con su grupo de los metamonstruos, etcétera, te transmite pues esa pasión, ese un poco, o sea, no sé cómo explicarlo, tanto la pasión. Yo creo que lo has explicado muy bien, te transmite su pasión. Sí, es su pasión y todo lo que consiguieron hacer, o sea, al final crear este modelo en base a unos fundamentos que son maravillosos, que una vez que los entiendes, porque te los va explicando a medida que te cuenta cómo se creó todo este modelo, yo creo que lo interiorizas de una forma muy especial, ¿no? Y porque realmente es como que te queda claro, o sea, por qué se creó y todas esas bases que hacen que al final eres capaz de darte cuenta que todo lo que existe no es más que una pura interpretación y que tú lo puedes ir cambiando en función de lo que realmente necesitas, ¿no? O sea, todos tus comportamientos vienen ligados pues a unos valores, unas creencias que has ido teniendo desde que eras pequeño y todo eso al final te condiciona, pero no son más que cosas que puedes ir cambiando. Entonces
esa forma de explicártelo a base de realmente su experiencia personal te permite captar un poco toda esa esencia y entender mucho mejor lo que es la PNL. Y luego ya, adicionalmente, cuando te cuenta todo lo que ha conseguido con todo esto, o sea, ayudar a drogadictos, ayudar a veteranos de guerra, o sea, ya gente que dices, en esta situación, ¿cómo y lo han puedes? conseguido. Y lo han conseguido. Y lo han conseguido. O sea, realmente es espectacular, ¿no? Katia, muchísimas gracias por transmitirnos. Que sepas que aunque tú eres más pausada que Pucelik hablando, esa pasión también nos ha llegado. La pasión que sientes por la PNL también nos ha llegado. Pues muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Un placer gracias. estar aquí contigo, Igualmente. con Enrique y con todos vosotros. Muchísimas gracias, compañera. Seguimos, nos quedan muy poquitos minutos para terminar el programa. La verdad es que podríamos seguir horas y horas y horas hablando sobre PNL, sobre la PNL original de Frank Pucelik. Y aquí tenemos a otro claro exponente de alguien que la utiliza de forma excelente. Amelia Jurado, Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal te han ido estos 2 días sin vernos? Pues con ganas de volver. Claro que sí. Cuéntanos, tú te dedicas, ya te conocemos de otras veces en las que has intervenido en el programa, a enseñar a otros. Eres instructora máster o master instructor, ¿no? De Chi Walking y de Chi Running. Sí. Además, bueno, te dedicas a otras cosas, tienes otras empresas, otros negocios. Y el mundo de la PNL llegó a ti para aportarte ¿qué? ¿Qué te ha aportado Frank Pucelik a ti y la PNL que él promulga? Es decir, la original. Bueno, difícil de decir en pocas palabras porque son muchas cosas. Pero básicamente lo que la PNL me aporta a nivel profesional es poder transmitir las cosas que yo transmito, da igual que sea Chi Walking, Chi Running, visión natural, lo que sea, con una seguridad interior de que el ser humano tiene una capacidad de aprender ilimitada y que todo es susceptible de cambio y que aunque nosotros pensemos que es que ya no puedo cambiar, es que esto ya lo hago así, es que, los esques quedan superados, o sea, gracias a la PNL. Y bueno, hablando de Frank, es que Frank le ha dado vida a la PNL, porque yo la conocía un poquito de antes, pero de repente aprenderla, cuando la aprendes con Frank, de verdad, Rosa, no quieres aprenderla con nadie más. No quieres saber de otros métodos, de otras formas de No, aprender. porque realmente él transforma en vida todo lo que está explicando y tú te lo llevas a tu propia vida y ves que funciona y dices, madre mía, es tan fácil, entre comillas, porque claro... ¿Es practicando? Sí, pero por ejemplo... no sé, el pensamiento interno, ¿no? Nuestros comportamientos se rigen por los pensamientos que tenemos, básicamente, y yo me dedico a pensar un montón de, ay, ¿qué estará pensando de lo que yo he dicho, y qué digo, y qué no digo, y que un diálogo interior que normalmente me agobiaba a nivel profesional también, y si no lo estoy haciendo bien, y si no puedo, y si no llego, y todos esos isis, y esos pensamientos internos, esos bloqueos. Bueno, pues gracias a Frank, tal y como me ha explicado la PNL, yo he podido integrarla y decir, bueno, vamos a ver, creencias limitantes, pensamientos que te atrapan, bloqueos, todo eso vamos a poder disolverlo. ¿Y esos bloqueos en qué se han transformado ahora? Si se han disuelto, habrán dado lugar a otras cosas, ¿no? Si el ser humano es cambio, ¿en qué han cambiado? ¿Qué tienes ahora en lugar de esos bloqueos? Pues libertad de elegir y libertad de sentirme cómo quiero sentirme. O sea, antes a lo mejor decía, no, es que claro, es que esto es así, pues me siento así, me siento mal porque esta persona ha dicho tal cosa y yo lo he interpretado así o así. No, perdona, ¿cómo me quiero sentir yo? Y respira, párate y di, bueno, pues ¿qué estado quiero generar en mí esto? ¿Cómo lo puedo conseguir? Y eso por un lado. Y por otro lado, lo de la observación, que Frank lo enfatiza tanto, observar un poco el otro, ¿no? Pero ir un poquito más allá. No solo las palabras, que son muy potentes, sino los gestos, la postura, todo, en ti también. Y ver cómo tú, con tu postura, con tu gesto, con tu sonrisa o no, puedes transformar la comunicación que estás teniendo con los demás y llevarla a éxito para ti y para el otro. O sea, que la cosa vaya bien, que vayan bien las cosas entre las personas, dentro de ti. Es que es una transformación brutal. Si os fijáis, Quique, me encanta ver cómo los puntos principales del conocimiento de Frank han calado en todos los compañeros que han pasado por aquí. Porque todos, de una manera o de otra, han evidenciado lo mismo. Cada uno con sus palabras, cada uno fijándose, poniéndose el foco en cosas distintas, pero la base
lo importante, los fundamentos, todos los tienen más que interiorizados. Es un gustazo escucharles. Sí, y fíjate, y además, curiosamente, Frank consigue llegar a todo el mundo, además, con un lenguaje muy provocador, ¿vale? Sí. Eso hace que en algunos casos muy puntuales, ¿vale? No en todos, de hecho la gran mayoría adora a Frank, pero sí que es verdad que hay algunas personas que han pasado después de ver a Frank y no le ha gustado. ¿Por qué? Porque lo que directamente ha dicho Frank les ha generado tal revuelta interna que han rechazado tanto el mensaje como el mensajero. Pero eso estoy convencida de que sería durante un tiempo. No te creas, ¿eh? ¿Sí? Ha habido personas que han pasado por los cursos de Frank y no les ha gustado. Es decir, también pasa. Pero es verdad que es un porcentaje mínimo. Es decir, puedes ver una persona de cada 100 que le pase eso. Pero está bien, porque lo que provoca Frank es precisamente eso, provocar, busca movernos, busca generar cambio. Y eso es verdad que hay mucha gente, sobre todo los que están más instalados en la queja, en el en el sí, pero no van a querer cambiar, y desde ahí, evidentemente, pues yo lo que invito a la gente es que venga, que le vea, que le escuche. Tiene un montón de vídeos también, solo tiene que poner Frank Pucelich en Google. Ya, pero si le quiero ver en persona, ¿cuándo y cómo? Si le quiere ver en persona, que mola mucho más. Le vamos a traer otra vez ahora a finales de año, ¿vale? Va a venir a hacer el trainer de PNL, y bueno, no solamente para la gente de PNL, sino también para la gente que quiere hacer formación en desarrollo personal, que quiere convertirse en formador de temas de desarrollo personal, pues puede venir también a informarse de todos los cursos que vamos a seguir haciendo con Frank hasta que él quiera. Si quieres más información, te dejamos el número de WhatsApp del programa, 659 37 58 41, 659 37 58 41. Amelia Jurado, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Y por resumir, Quique, podríamos destacar lo que han dicho gran parte de los compañeros que han pasado por estos 2 programas especiales acerca de cómo cambiar el mundo con la PNL original de Frank Pucelich. Vamos a ello. Frank Pucelich es un agente de cambio. Frank Pucelich es el todo. Esto lo apuntaba un compañero impresionante. Frank Pucelich todo lo que toca lo transforma en vida. Es una persona cercana, humana, una persona que todos deberían conocer. Es un hombre del fin, aunque yo diría que es un hombre del principio. También. Porque nos ayuda a comenzar de nuevo. Es una persona que es un corazón con un cerebro, decía Antonio, si no recuerdo mal. Sí. Alguien que no soluciona problemas, sino que los transforma para nosotros en regalos. Una persona humilde, una persona que refleja la excelencia, una persona coherente, una persona que me da la libertad de elegir, como decía Amelia, y una persona que debería estar, añado, presente en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque es cierto que él ha cambiado nuestras vidas y nos ayuda a cambiar la de los demás en los puntos en los que no son felices. Así que bienvenido, Frank Pucelich. Eso es. Vente para quedarte. Vente. Te lo decimos. Comienza la revolución, gracias a ti. La revolución del amor, la revolución del cariño, la revolución de la libertad. Libertad FM, que aquí estamos. Exactamente. Enrique Jurado, director de Arte, Coaching y Formación. Yo creo que han sido 2 programas preciosos. Preciosos. Que son para enmarcar, ¿eh, Rosa? Sí, señor. Estaría orgulloso, Frank, precisamente de esos 2 programas. Esperemos que sí. Lo hemos hecho no con la intención de que él se sienta orgulloso, sino con la intención de demostrarle que los orgullosos somos nosotros. Y que le queremos mucho. Claro que sí. Ahí le ha salido el lado kinestésico. Sí. Muchísimas gracias también en nombre de Vicky Murcia, directora de este programa, de quien te habla, de todos los componentes de este equipo. Que tengas un inicio del mes de septiembre sensacional. Nos encontramos en nada. En una semanita estamos de vuelta. Gracias por formar parte de este programa, que es tu programa de coaching y desarrollo personal. Gente brillante. Adiós. Adiós.